Nos vinimos uniformados, Nata. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre bionato. Entonces vamos a hacer como un recorrido a través de la historia. Para empezar, el predecesor de todo fue Viggo Andresen, quien pues con su aparato al que le colocó el nombre de activador, él creía que en el caso de las maloclusiones de clase 2, la variedad pues como la anomalía más frecuente, un aparato podría conseguir resolver esta relación y llevarlo a una relación más equilibrada ortopédicamente. Entonces, Andresen basó las teorías sobre plasticidad del hueso que fueron estipuladas por Roux y Wolff, quienes consideraban pues que la forma se relacionaba íntimamente con la función y que estos cambios en el estrés funcional pues nos iban a producir como unos cambios en la arquitectura interna y en la forma en sí de los huesos del maxilar. Entonces pues para Vigo el efecto sobre la función de la forma, el tamaño y la posición del hueso nos iba a ayudar como o nos iba a brindar esas esperanzas para poder corregir relaciones sagitales que estuvieran alteradas y también pues hacer que el niño tuviera un crecimiento como más normal. Entonces lo que él hizo fue realizar un experimento durante 3 meses. Para esto utilizó a su hija. Decidió colocarle un aparato pasivo que consistía pues en un arco tipo Hawley modificado y agregó un reborde en forma de herradura porlingual que lo que iba a hacer era como guiar la mandíbula hacia adelante entre aproximadamente 3 a 4 milímetros y también estaba compuesto por unas anzas a nivel de los caninos que cumplían la función como de separar los dientes de los labios y estas anzas fueron las precursoras de las anzas del Bionator de Walters que más adelante vamos a ver. Entonces, 3 meses después de que su hija había utilizado el aparato en la noche, él observó que se había presentado una adecuada corrección sagital casi por completo. También notó pues que había una mejoría tanto del perfil facial como de la función neuromuscular y que él creía que esto no se iba a lograr pues con aparatología fija. Entonces este obturador estaba indicado para pacientes con maloclusión clase 2 división 1 y para poder hacerlo o confeccionarlo era necesario hacer una mordida constructiva. Entonces pues para la mordida constructiva va a ser necesario dejar una mordida abierta posterior de 3 a 4 milímetros y pues lógicamente tratar de llevar la mandíbula a una posición más adelantada. Entonces acá vemos en la imagen de la izquierda arriba vemos que el paciente se encontraba acá. ¿Ustedes ven el puntero ahí? Sí. Sí. Se encontraba en una maloclusión clase 2 y ya al realizar la mordida constructiva vemos que dejaron el espacio posterior de 3 a 4 milímetros y que adelantaron la mandíbula logrando dejarla prácticamente en una clase 1. Entonces pues él decía que esto iba a hacer que la posición adelantada de la mandíbula activara como todos esos músculos elevadores y depresores masticatorios y que de esa manera se produjeran cambios esqueléticos en sentido sagital. Entonces Andrews pues atribuía este movimiento dental a una movilidad que iba a ser generada por la adaptación Andresen, sí, por la movilidad y la adaptación holgada que iba a generar pues como las fuerzas intermitentes gracias a la activación de los músculos elevadores y los depresores, y también decía que el bucinador cumplía como una función muy importante porque hacía como contraer o sacudir el aparato contra los dientes y que esa posición hacía que
como que tuvieran reflejos nociceptivos y se activara toda la parte perioral e intraoral. Entonces, una parte importante acá que él describía era que aproximadamente en la noche una persona tenía de 4 a 6 degluciones y que en ese momento pues iba a haber como una mayor activación del aparato contra el hueso alveolar y que en los cambios de posición también, pues por ejemplo al estar de cúbito, ¿cómo se dice de lado de cúbito? ¿Qué? Dorsal. Dorsal, no, dorsal es boca Dorsal arriba, es ¿no? boca arriba. Ah, sí. Bueno, al estar Lateral, acostado el boca cúbito abajo, lateral. de lado, perdón, como que se ejercía una presión sobre el aparato y también iba a estimular como esos cambios a nivel alveolar. Entonces acá ya vemos el aparato de él, el activador. Este constaba pues de una placa constaba de una placa maxilar superior con una aleta anterior. Acá vemos la mordida abierta posterior que debía pues, ser más o menos de 5 milímetros. Vemos el arco vestibular y pues que la mandíbula sí logró ser llevada como hacia una posición más anterior. Él también decía pues que el aparato debía utilizarse de unos 18 a 24 meses y que debía ser de uso exclusivo nocturno. Posteriormente apareció William Walters, quien creó como su nombre lo dice, el Bionator de Walters. Esto fue en 1968. Este pues es un aparato funcional integral, se conoce como un despertador vital. Entonces, según Walters, debía existir un equilibrio entre la lengua y todo el mecanismo perioral, con el cierre labial, pues como para lograr una mejor respiración y que esto iba a hacer que se presentara un desarrollo adecuado de las arcadas y que se realizara pues como una intercuspidación correcta. Entonces Walters también decía pues que la lengua era como el centro de la actividad refleja y que al utilizar este aparato para la corrección de las maloclusiones clase 2 con protrusión dentaria se iba a mejorar pues como ese colapso maxilar y que también estaba indicado para clases 3 y para mordida abierta anterior. Entonces acá vemos como el diseño. Entonces, sí, acá está el diseño. Entonces está formado, acá ya cambiaron varias cosas, se eliminó toda la parte acrílica del resorte, lo reemplazaron por un cofán, tenía una parte anterior que era en acrílico, este cubrimiento que lo que iba a hacer era como evitar una vestibularización de los dientes anteriores y también presentaban una sabucinadora que lo que hacía era como impedir que los carrillos ejercieran presión directamente sobre los molares. Ya después, en 1973, Smoot de Bon modificó el aparato original de Walters, pero mantuvo igual la parte acrílica y añadió también el arco vestibular que era pues como característico del de Andresen. También modificó pues esta parte acá eliminando las asas de retracción bucinatoria y este también cuenta con resorte cofán. Este Bionator americano también pues se le agregó un plano labial anterior de acrílico en la porción lingual inferior, que lo que hacía era como impedir que los dientes anteriores e inferiores quedaran inclinados hacia adelante. Y lo más importante es que también cuenta con un tornillo de expansión. Con este tornillo de expansión se lo adicionaron porque en el de Walters no estaba. Y este lo colocaron con dos objetivos. Primero, porque en el de Walters habían observado una muy alta incidencia de fracturas a nivel del área anterior-inferior. ¿Esto? Y segundo, El acrílico que dices, ¿cuál es? acá esta parte transparenticado, no sé si alcanza a ver. Sobre los incisivos inferiores. Ah, pero es desde el acrílico. Desde el acrílico.
Sí, Los que lo dejaron en acrílico transparente. Transparente. sí. Ok. Em, Entonces, este tornillo lo colocaron pues como para disminuir esa incidencia de fractura que presentaba cuando no lo tenía y también para hacer movimientos de expansión lateral en el caso pues de que fuera necesario. Entonces, este Bionator estándar o americano, acá tenemos el tipo 1. Este es un aparato funcional removible, se utiliza para tratar la maloclusión clase 2 esquelética y también para pacientes con mordida profunda. Este nos va a permitir realizar un movimiento de la mandíbula hacia adelante, corrige la retrusión mandibular y también potencia la capacidad de adaptación de los tejidos, especialmente en el pico de crecimiento, y pues va a mejorar como el perfil y la relación esquelética. Este también corrige la malposición de la lengua y por ende la deglución atípica. También cumple con una función como de escudo o de pantalla, pues que lo que va a hacer es impedir que la lengua se interponga sobre las superficies oclusales, lo que va pues como a facilitar corregir la oclusión, la sobremordida anterior y la mordida abierta posterior. También hablaba sobre la corrección de la mordida anterior. Esta se da por el aumento en la dimensión vertical, lo que va pues como a permitir un desarrollo adecuado del tercio inferior facial, porque debido pues a que con el movimiento de la mandíbula hacia adelante y hacia abajo va a producir como un desbloqueo de la ATM y por consiguiente se empieza a observar un mejor desarrollo del tercio facial. Ya cuando se produce ese desplazamiento anterior e inferior mandibular, también se va a producir como una estimulación del crecimiento condilar y al tiempo se va como a aplicar una tensión sobre el aparato por el estiramiento de la musculatura masticatoria, lo que va a causar un efecto de tracción extraoral sobre la base de la dentición del arco superior y también va a facilitar como esa migración distal en los dientes maxilares. Entonces, este Bionator tipo 1 se conoce también como creador y corrector de bocas y creador de caras. Dentro de sus características se destaca que es de fácil adaptación para los pacientes, que puede ser modificado de acuerdo a la necesidad para que tenga pues cada paciente individual y que mejora el perfil por liberar esa tensión que puede generar el músculo orbicular de los labios. En cuanto a su diseño, este también cuenta con un arco vestibular que se conoce como el arco guía, lo que ocasiona que los nervios sensitivos propioceptivos del complejo maxilofacial sientan esa acción del arco y se produzca una activación de todos los músculos orofaciales para poder que se mantenga la mandíbula en una posición protruida durante el cierre, de forma que sea un movimiento suave y coordinado. Este arco también busca como mantener la superficie interna del labio superior alejada de la premaxila y de los dientes anteriores, lo que va a hacer que se rompa el vector de fuerza de peso y de tensión del labio superior. Ya respecto al arco, este tiene sus vectores de fuerza hacia los 6 superiores, o sea, los primeros molares superiores, y va a separar los dientes del hueso para poder producir como poco o ningún movimiento, y de esta forma el aparato va a intentar llevar la mandíbula en una posición más protruida, causando como un impulso distal ejercido sobre los dientes maxilares gracias pues a la parte acrílica. Algo importante a destacar acá es que los primeros 3 meses que se coloca el Bionator, pues las fuerzas que ejerce este van a ser mayores, y esto tiene un propósito que es empujar distalmente sus segmentos posteriores maxilares y lograr llevar la maloclusión a una clase 1, y ya hacia el 4.º mes se empieza como a disminuir esa tensión que estaba aplicándose. Otro de sus componentes es el resorte con fan. Este actúa como ejercitador de la lengua,
ayuda a corregir el patrón de deglución atípica y la succión lingual, haciendo pues que la base de la lengua se selle contra el paladar blando y se evita que la lengua contacte con las superficies linguales de los dientes anteriores y las rucas palatinas. Entonces este lo podemos expansionar gradualmente y va a ofrecer como una resistencia ante las fracturas del aparato, va a hacer que sea más dura, que tenga mayor durabilidad y también pues brinda mayor estabilidad al aparato en boca. También cuenta con estas aletas de acrílico laterales. Estas se encargan de mantener los maxilares en una adecuada oclusión, o sea, clase 1, gracias al acrílico proyectado en las superficies interproximales y también sirve, pues, como ya dije, de pantalla para proteger los dientes posteriores de la interposición lingual. Bueno, también tienen un plano anterior que se apoya sobre los incisivos inferiores de forma que los atrapa e impide que tengan como una vestibularización. También cuenta con el tornillo de expansión que se encarga de aportar resistencia al aparato y cuando lo expandimos un cuarto de vuelta va a hacer que haya una expansión de 0.25 milímetros. Y también cuenta con un arco de retención lingual, que este pues es opcional y lo que busca cuando se decide utilizarlo es evitar la migración de los dientes anteriores superiores hacia palatino. Bueno, como... ¡Ay! ¿Qué pasó? Allá también les apareció eso. ¿Qué? ¿Qué? La pantalla empezó como a cambiar de colores. Para el celular. No, aquí no Ay, cambió de sí. colores. Es porque se acerca el celular. Bueno, entonces... Vea. No. En el de ellas. No, es, Magnetismo, yo creo. sí. Como ya había mencionado, este proceso es susceptible a varias modificaciones. Acá tenemos algunos ejemplos. Una situación que puede presentarse es cuando las asas del arco vestibular contactan con los tejidos gingivales a nivel de los caninos, pues va a poder como producir una molestia. Entonces ahí lo que podemos es como ajustar esas anzas con los dedos o con una pinza y retirarlos para que no vayan como a seguir lastimando. Otra situación frecuente es que debido a la presión que ejerce el acrílico se puedan presentar úlceras pues traumáticas. A pesar de que el Bionator se expande simultáneamente en ambos arcos, pues también vimos que se le puede modificar acá con un tornillo de expansión superior en caso de que se requiera como una expansión más fuerte. Otro ajuste que podemos hacer en el Bionator es como el aumento de la dimensión vertical. Este nos va a permitir que actúen las fuerzas de los procesos alveolares activadas por el estímulo funcional causadas pues, por el uso del aparato. Un dato importante es que aproximadamente a los 3 o 4 meses de que el paciente lo está utilizando se puede observar una mordida abierta posterior, lo que nos dice pues que el tratamiento está funcionando adecuadamente porque se está desplazando la mandíbula en una posición más anterior. Y también se puede realizar un ajuste para el adelantamiento del maxilar inferior mediante la colocación de unos tornillos laterales, acá no se observan, pero les colocan como unos tornillos en las aletas inferiores para activar en caso de que se requiera activar el Bionator en sentido anterior. Pero ahí qué sentido tendría. Si quiero hacer un Sí. adelantamiento mandibular, ¿para qué quiero adelantar? Exacto, sería como para adelantar solo el segmento anterior, pero pues si está haciendo un movimiento en bloque para que se va. Sí, no, Bueno, ya como generalidades, no sé. con el uso del aparato y a medida que se corrige la sobremordida, pues se va a reducir también el estrés masticatorio, el daño a los tejidos gingivales y dentales. Por ejemplo, se van a ver como ya disminuidos o se va a ver disminuida la agresión de las facetas de desgaste y también vamos a encontrar un adecuado posicionamiento de la lengua permitiendo que haya un selle labial y se estimule la respiración nasal.
Este aparato es ideal, como ya dije, para usar en una edad temprana antes del pico de crecimiento, pero pues también es posible utilizarlo en pacientes que ya han alcanzado la madurez esquelética. Debemos tener en cuenta pues que no va a proporcionar como el mismo beneficio, pero sí puede brindar esa ayuda a cambiar la posición. En referente a las complicaciones, decía pues que lo más relevante que puede suceder es que puede llegar a causar como esas lesiones en los tejidos blandos. Las indicaciones pues indicadas para clase 2 división 1, para aumento de la dimensión vertical y contraindicado cuando produce esas lesiones. Continuamos con el Bionator tipo 2. Este está indicado para cerrar la mordida, o sea que está pues indicado para pacientes con mordida abierta. Está dirigido a nivelar el sector anterior superior, ya que considera pues ideal como para corregir la mordida abierta cuando los dientes anteriores, superiores e inferiores no contactan al ocluir, porque hay una premaxila protruida con incisivos laterales y centrales vestibularizados, pero también puede utilizarse para aumentar la erupción vertical de incisivos inferiores en un esfuerzo por cerrar la mordida abierta anterior. En los casos donde se busca corregir la mordida abierta, el Bionator tipo 2 está diseñado de una manera que hace rotar la premaxila hacia adentro y hacia abajo e interceptar hábitos de interposición lingual, de succión digital o cualquier factor pues que pueda como hacer persistir esa mordida abierta. Entonces en los dientes posteriores, como vemos acá, van a estar cubiertos, no. Sí, por aquí. Se veía mejor en el anterior. Sí, los dientes posteriores se cubren completamente con acrílico para que no erupcionen inadecuadamente, mientras que los anteriores están despejados, no están cubiertos por acrílico, lo que les va como a permitir una erupción por completo y cerrar ese espacio de la mordida abierta. Bueno, entonces en cuanto al diseño, consta de dos láminas en acrílico que se adaptan a las superficies linguales de los segmentos posteriores, tanto superior e inferior, y se mantienen juntas a través del cofán. Acá está, es que esto es como Es que ahí está el maxilar. volteado. Ajá. Y a la izquierda sí es mandíbula. En el sector anterior, las dos mitades del aparato se conectan gracias a la porción lingual de acrílico que generalmente, pues como ya vimos, va a presentar ese tornillo de expansión en la línea media y también cuenta con un arco vestibular. Aquí no se ve el tornillo. No, en eso no, pero... Esas dos imágenes no son las No mismas. son las Sí, no mismas. corresponden. Este modelo es más amarillo. Parece de Walters porque no tenía el tornillo. También pues cuenta con estos dos bloques acá de mordida que presentan las indentaciones de las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores. Estas deben tener un grosor de 2 a 3 milímetros. En determinado caso, este sería el que usaríamos nosotros, porque Sí. tiene las superficies oclusales. Podríamos modificarlo colocando a un lado o al otro lado, ¿no? Sí, así es el caso que encontré muy regular. Por eso digo, en caso de que lo llegáramos a pensar en usar. Bueno, acá ya en esta parte vemos el Bionator tipo 3, este también se conoce como Bionator de reversión, está indicado para maloclusiones clase 3, pero una parte importantísima acá es que las clase 3 no deben ser de origen esquelético. Si es por origen esquelético no lo podríamos utilizar. Yo creo que por eso Sebastián lo sugería hace 8 días, ¿o no? ¿Qué cosa? El Bionator. Pero él no era clase 3. No, este no, el clase 2. Yo todavía estoy en la diapositiva anterior. ¿Cuál era el caso? El de, No para el Nicolás, de sino Erika. para la El de la niña. El de niña, Erika, sí. el de Ajá. Camila. Sí. Pues por lo que era es más pequeño y de Sí, que pronto- yo decía que era menos invasivo, era como Pero a más... mí me parece antes peor. Pues ¿Sí? no sé, Juan Miguel lo tiene y a mí me parece mejor. Claro. También, exacto, si tú lo has Se me visto. parecen más encartosos de Bionator.
Ay, o será por lo que tiene ese paladar tan profundo, pero ese aparato De pronto porque el Bionator es menos, de hecho es menos... Porque el clan también tiene Aparatoso. el Sí. aparato, o será porque se ve más acrílico arriba y abajo Sí, yo no sé, visualmente. pero yo le En cambio, el digo, clan tiene el espacio ¿cómo abajo. puede tener eso en la boca? Bueno, entonces este Bionator tipo 3 se utiliza para fomentar el desarrollo del maxilar y su función va a ser mantener la posición de la mandíbula estable, pero también se pretende como estimular el crecimiento del maxilar superior, logrando pues ese adelantamiento a nivel de premaxila. En cuanto a sus componentes, este también cuenta con un arco vestibular y un plano anterior, una superficie acrílica en el sector anterior inferior, que sería pues como ese mismo plano anterior. Ujú. Este va Aquí delante no lo veo, pero no debería ser como profe, este inclinado. amarillo. Sí lo veo, pero no, no lo veo inclinado, debería ser como Debería inclinado. ser inclinado en vestibular. Sí, un Sí, poco, como el plano Ese inclinado no está anterior que uno inclinado. coloca. pero bueno, ok. Si ese se pone de lateral a lateral, sobrepasando 2 milímetros el borde incisal y dejando pues como libres los caninos. No sé si notaron, pero este tiene el arco palatino inverso, a Ujú. diferencia de los dos anteriores, y también cuenta con planos de mordida que van hasta las vértices cúspidos tanto en superior como en inferior. También presenta estos planos. Como ya dije, pues es útil para maloclusiones clase 3, pero que no sean esqueléticas. Un ejemplo claro de esto puede ser como porque haya una inclinación palatina de los incisivos superiores. Su función o su acción se basa en que la posición que toma la mandíbula gracias al aparato se va como a desencadenar una acción muscular que va a mantener la mandíbula retruida y pues va a controlar la posición de la lengua mediante la separación de la musculatura perioral hacia los dientes. Dentro de sus características destaca pues que este es de rápida adaptación para la musculatura. Se recomienda que esas asas bucinadoras queden como bien posicionadas para poder, pues, para impedir como ese contacto con los dientes de los carrillos y que el arco labial debe tener contacto mínimo con los dientes. También se dice que su uso puede ir de 6 meses a un año y que se debe controlar cada 3 o 5 semanas. En cuanto a las desventajas, este sí puede ser como de mayor dificultad en adaptación por parte del paciente. Ocasionalmente puede requerir un tallado selectivo para poder guiar la erupción y pues la limitación es que no puede utilizarse en clase 3 esqueléticas. Sí, no. Pero podría ser, dependiendo del caso, una alternativa en retención cuando uno ha tratado Una las clase estrés 3. esqueléticas. Ok, sí. Bueno, yo tenía otro caso para esta exposición, pero el profe me dijo que buscara algo en anomalías dentofaciales. La búsqueda no fue muy productiva. Encontré este caso que deja como un sinsabor porque no da muchos detalles. Entonces esta era una niña de 9 años. Ella tenía microsomía hemifacial, de 11 años, perdón. Tenía microsomía hemifacial, presentaba agenesia de cóndilo, asimetría facial y desviación mandibular a la derecha, y recalcaban que incluso era como muy notorio esa deficiencia muscular en el lado afectado. ¿Sí ven tan diferente el lado? Ujú. Bueno, entonces en el artículo había muchas fotos, pero nada de descripción. Así estaba inicialmente la niña, pues la simetría facial, presentaba microtia y enfatizaban mucho en esta alteración del plano oclusal. Entonces acá vemos en esta radiografía anteroposterior la desviación que presentaba ella durante la apertura hacia el lado derecho. Decían que iniciaron el tratamiento con un Bionator modificado con coberturas en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no lo tenían, ¿sí ven? Lo que hemos hecho siempre con los CLAM.
Entonces tenían esta tomografía que estaba así inicialmente con esta asimetría del plano oclusal y que 9 meses después llegó a esto. Profe, eso es muy rápido para lograr ese cambio, ¿no? Pues es lo que ellos Suena reportan. demasiado falso. Bueno, entonces así estaba a los 9 meses. Miren Ah, que pero Pero en todavía la le foto, sí, falta. en la foto ya no se ve tan así. no. Cogieron la foto y le Ahí- dijeron eso. Ahí no se ve la simetría que se ve acá se ve ya casi que Sí. simétrico por completo. Entonces por eso yo digo que... Bueno, entonces así estaba 9 meses después, decían que había notado muy pocos cambios, lo único era como que en el mentón sí estaba ya más pronunciada. Y esa parte pues sí es evidente, Sí, pero que perfil las otras cambió un poco. anomalías persistían. 11 años después, taratatán, así estaba. O sea, ahí tenía 22. Decía que había utilizado, 22 años tiene ahí, no. sí, profe, 20, porque empezó cuando tenía 11, 21, 22. Pero decía que todo el aparece, ¿no? tratamiento fue no quirúrgico y que utilizó aparatología funcional durante casi 11 años. Pero no describían qué aparatología ni nada y que así quedó. Ay, no te Ya acá decidieron colocar este retenedor de Hawley que para mantenimiento, pero no describían durante estos 11 años con qué la mantuvieron porque el Bionator según eso solo lo utilizó 9 meses. Y qué Sí, de maravilloso. seguro y no tuvo dijeron brackets. y también destacaban que acá ya lograba hacer una apertura oral sin limitaciones. Pero sin brackets tampoco, o sea, sin ortodoncia. Profe decía que solo aparatología funcional y esos arcos están bien hechos. No. Mm. No lo sé, Rick. Yo sé, este está más creíble. Este es en una paciente sana, ¿Qué revista era? Operatoria y Biomateriales Dentales de México 2. Mire. Mm. Y la revista es de operatoria. Dios. Es como la ortopedia. Este también es de México, pero este es más chévere. Es de la revista mexicana de ortodoncia. Que fue publicado en 2007. Es de una paciente sin compromiso sistémico de 6 años, con maloclusión clase 2 división, una que fue tratada con Bionator de Walters. Entonces el motivo de la consulta, la mamá refería que su hija no mordía parejo. Una vez realizado el análisis y los diagnósticos de esta niña, encontraron que claramente presentaba una maloclusión esquelética clase 2 por retrusión mandibular, ese perfil convexo. La relación molar bilateral era clase 2, la canina decían que no era valorable, presentaba un patrón de crecimiento vertical, una mordida abierta anterior y la mamá refería que tenía hábitos de succión labial, digital y también pues ese hábito de proyección anterior de la lengua. Entonces, Bastante evidente. sí, Ujú. entonces así estaba la niña. Acá vemos pues cómo estaba la cefalometría, el SNA estaba de 75 grados, SNB de 70 y ANB de 5 y la longitud del cuerpo mandibular de 59. Esto es porque al final le volvieron a hacer otra cefalometría y sí, se notaron cambios. Entonces el tratamiento consistió, eso fue en 2010. Del 2010 al 2012 la tuvieron con rejilla, con lip bumper para erradicar todos esos 3 hábitos que estaban como muy arraigados. Y ya en el 2012 iniciaron manejo con Bionator, que lo dividieron en 2 fases. En las 2 fases utilizaron Bionator de Walters, pero ella presentaba un overjet que era de 8 milímetros, por lo que era imposible pues hacerlo todo en una sola fase. En los primeros 6 meses lograron, acá vemos la primera fase, se logró un adelantamiento mandibular de 4 milímetros y ya en la segunda fase, es decir, a los otros 6 meses, se logró otro adelantamiento de 4 milímetros. En ella pues sí se adelantó 8 milímetros. En este caso sí fue chévere. Entonces ella tuvo
el Bionator por un año y otros 6 meses que fue como de retención y ahí era solo de uso nocturno. Entonces en los resultados encontraron que pasó de un perfil plano a uno recto, la relación sagital pues quedó más armónica. Plano, convejo. Convejo, convexo. Porque de un plano a perfil recto es lo plano mismo. a uno recto. Sí, ellos decían que a uno recto. No, Ok. pero de un convejo a recto. Ah, sí, ya, Está ya. plano. Sí, un perfil convexo a uno plano. El patrón de crecimiento pues quedó más neutro, que antes estaba muy vertical, y también se disminuyó esa proinclinación de incisivos tanto superiores como inferiores. Entonces así estaba cuando empezaron en 2010, así fue el control a los 5 años, no mucho. Y ya acá vemos la cefalometría, entonces vemos que SNA pasó de 75 a 80 grados, SNB pasó de 70 a 77 grados y ANB estaba en 5 y quedó en 3 grados. La longitud del cuerpo mandibular también aumentó de 59 milímetros a 72 grados. Y ya como conclusión del estudio decían pues que el Bionator es un tratamiento óptimo para poder realizar esos cambios posturales de la mandíbula y redirigir el crecimiento de los maxilares. Y ya eso sería todo. Entonces, en resumen, el Bionator americano tipo 1 es para clase 2 división 1 y en casos de constricción maxilar. El tipo 2 es para mordidas abiertas anteriores, para contener lengua y mejillas y para mejorar pues como ese espacio que presenta el paciente interdental abierto. El tipo 3 sobre reversiones para clase 3 no esqueléticas, busca reubicar la lengua hacia arriba y importante lo que el arco pues está en sentido anterior. Y ahora sí, eso sería todo. Ok. Dejar de grabar. Bueno, preguntas. ¿Por qué pasaría eso de usted?